Bienvenidos, estimados estudiantes, reciban un saludo cordial al curso de Matemática 1. En esta oportunidad estaremos revisando el tema derivadas de funciones trascendentes, función exponencial y función logarítmica. Bien, vamos a iniciar con un problema. Por acá nos habla: un fabricante de discos duros externos, Toshiba, determina que se venderán, dice, X unidades cuando el precio sea, aquí tenemos justamente el precio está en función de los discos duros externos, que va a ser igual a 112 menos X por logaritmo natural de X cubo. Dólares, dice, por unidad. La parte A nos dice: encuentre las funciones de ingreso e ingreso marginal. Miren, tenemos, dice, ingreso y también ingreso marginal. Recuerden que nosotros, si tenemos por acá ingreso, ahí está, y lo derivamos al ingreso, esto ya vendría a ser el ingreso, ¿ya? El ingreso marginal. Bien, entonces ahí está. La parte B nos dice: utilice el análisis marginal para estimar el ingreso obtenido al producir la quinta unidad. ¿Cuál es el ingreso real por producir la quinta unidad? Muy bien, entonces ahí está. Bien, para este tema justamente ya nosotros conocemos cómo se determina el costo marginal, el ingreso marginal y la utilidad marginal, ¿no? Ya lo vimos en una clase anterior justamente de cómo encontrar cada uno de ellos, ¿no? Derivando, por ejemplo, el costo, lo derivamos al costo y vamos a obtener el costo marginal. El ingreso, derivamos el ingreso y obtenemos el ingreso marginal, y la utilidad de la misma manera. ¿Para qué nos sirve el análisis marginal? ¿No? Eso vamos a contestar justamente estas preguntas más adelante y lo vamos a tener muy en claro, ¿no? ¿Cómo se obtendría el ingreso marginal si el ingreso es una función logarítmica? ¿Ya? Entonces lo que vamos a utilizar es pues la derivada, ¿no? del logaritmo, ¿no? También, que ya lo vimos en una ocasión, por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo natural de x y nos piden la derivada, esto es igual, por ejemplo, a 1 sobre x. ¿Ya? Eso ya lo tenemos muy en claro, estimados estudiantes, en la cual nosotros vamos a aplicar. ¿Cómo se obtendría el ingreso marginal si el ingreso es una función exponencial? Dice, ¿no? Entonces también para ello pues vamos a revisar los temas. Bien, tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando las derivadas de funciones trascendentales de manera correcta, justificando sus resultados. Bien, por acá tenemos pues la tabla de contenidos. Estaremos revisando función exponencial, función logarítmica, derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver una situación problemática y tenemos ahí también la parte de trabajo colaborativo y metacognición. Bien, entonces vamos a dar inicio justamente respecto a una función exponencial, ¿ya? Tenemos que tener claro qué es una función exponencial. Se conoce como función exponencial, dice, a la función f de variable real, cuya regla de correspondencia es, aquí tenemos la regla de correspondencia de la función exponencial. ¿Ya? Recuerden que la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1, y que el exponente justamente es, en este caso, que pertenece a los números reales. Y tenemos dos casos, ¿no? Por ejemplo, de color verde, esta función es justamente una función exponencial creciente, y esta curva, digamos, esta gráfica de color rojo, es la función, ya es la función, en este caso, decreciente, ¿ya? Todo va a depender de la base, ¿ya? Luego tenemos función exponencial. Existen dos casos, chicos,
¿ya? Cuando la base, por ejemplo, dice es mayor que 0 y menor que 1, la función es decreciente, ¿ya? Y cuando la base es mayor que 1, vamos a hablar de una función creciente. Pero, miren, las dos funciones tienen un punto de corte, miren chicos, aquí, ¿ya? Este punto es 0,1, ahí está, ¿sí? Este punto también, miren, este punto es 0,1. Ese es el punto de corte. Y como asíntota es justamente el eje de las abscisas, o como ustedes le denominan, el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, punto de corte, asíntota horizontal, dice Y igual a 0, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Y igual a 0 viene a ser la asíntota horizontal. Bien, entonces eso es con respecto justamente a la función exponencial. Luego tenemos la función exponencial, algunos ejemplos. Dibuje, dice, la gráfica de la función exponencial y igual a 2 elevado a la x. Solución, completando la siguiente tabla, ¿no? Se ha dado valores a x, tanto positivos como negativos, ¿ya? Entonces ahí ya obtenemos la respuesta, estimados estudiantes. Ahí está, ¿no? Entonces, por acá también podríamos considerar, por ejemplo, a ver, un momento. Y igual, por ejemplo, 3 elevado a la x, ¿ya? Que lo podríamos expresar así o también así. F de x es igual a 3 elevado al exponente x. Esta definición ya sabemos que viene de acá, ¿no? De la definición de función. Y igual a f de x. ¿Ya? Entonces de aquí tenemos dos opciones. De esta forma o de esta forma. Y al final es lo mismo, miren. Miren chicos, si nosotros por acá, a ver, vamos a hacer una gráfica para explicar justamente. Acá tendríamos menos x, x. Por acá tendríamos, a ver, y, aquí tendríamos menos y, ¿sí? Entonces aquí, a ver, vamos a hacer la gráfica justamente, ¿ya? Entonces aquí, miren, por ejemplo, dando valores, x, si x vale 0, y ¿cuánto vale? 1. Aquí estaría el primer punto, ¿ya? Si x vale 1, y vale 3. Entonces así, la gráfica va ahí. Ahí está. Y por acá, ¿no? También puede tomar valores negativos, ¿no? X. Si x vale menos 1, por ejemplo, sería así, ¿no? Y si reemplazamos sería y igual a 3 elevado a la menos 1. Y acá, pues, recordando esta propiedad, recuerdan, si nosotros tenemos así una base elevada a un exponente negativo, esto es igual a 1 sobre a elevado a la n. Entonces, esta propiedad vamos a aplicar aquí. Entonces tendríamos y igual a 1 sobre 3 elevado a la 1, que esto sería simplemente un tercio. Un tercio estaría por acá, ¿no? Si nosotros realizamos la división, un tercio sería igual pues a 0.333, ¿no? Entonces por acá, ¿no? Si vale vale menos 1 y esto quedaría un tercio, imagínense, estaría por acá más o menos, ¿no? Y así. Esa es la función exponencial creciente, ¿no? Es el proceso de tabular, estimados estudiantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego vamos a tener acá la función logarítmica, ¿ya? La inversa de una función exponencial de base A se llama función logarítmica de base A. Su definición se expresa de la siguiente manera. Aquí está justamente la regla de correspondencia. Se da lectura de la siguiente manera. F de x es igual al logaritmo en base A de x. Recuerden que A justamente se llama base, ¿ya? Y esto de acá se llama el argumento del logaritmo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el requisito que debe cumplir aquí? Que A tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Y que el argumento también tiene que ser mayor que 0. O sea, X tiene que ser mayor que 0. Si alguien me dice, profesor, a ver, por ahí ustedes seguro van a, al momento de revisar acá el video, van a indicar logaritmo de menos, a ver, si yo tengo logaritmo
de menos 3 en base 2. Esto, por ejemplo, no está definido, ¿ya? No está definido. Esto de acá, el argumento tiene que ser positivo, ¿ya? Así me den, por ejemplo, el argumento una expresión cuadrática, ¿ya? Una expresión lineal, yo tengo que realizarlo de esta parte, ¿no? X mayor que 0. ¿Ya? Si tengo una expresión lineal, a por x más b, ¿sí? Esto tiene que ser mayor que 0. Una expresión cuadrática, a por x cuadrado más b por x más c, tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí también hay dos casos que se van a presentar. Por ejemplo, esto de acá, esta es la función exponencial creciente. Y esto de aquí es la función exponencial decreciente. ¿Ya? Y aquí están los dos casos también, ¿no? Todo va a depender de la base del logaritmo. Si ustedes están por ahí, por ejemplo, todo va a depender de la base del logaritmo, ¿ya? Miren, aquí tenemos, si la base es mayor que 0 y menor que 1, vamos a tener una función justamente de, acá dice decrece, o sea, decreciente, ¿no? Y el punto de corte siempre va a ser en el punto 1,1,0. Lo contrario de la función exponencial. En la función exponencial, ¿qué teníamos? El punto de corte, 0,1. Y aquí tenemos 1,0. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar por ahí esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí, miren, decrece, logaritmo. Y aquí, cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. ¿Ya? Es creciente. Bueno, esto estamos mencionando justamente para ya en el punto 3 hablar de la derivación de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Derivada de la función exponencial en base a. Entonces, f de x es igual a elevado a la x. Entonces, la derivada, miren, de una función exponencial va a ser igual a elevado a la x por logaritmo natural de a. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, f de x es igual 5 elevado a la x, una función exponencial. Entonces, solución aquí sería la derivada de 5 elevado a la x por logaritmo natural de 5, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos justamente la solución, ¿no? La derivada de la función f de x va a ser igual, la derivada de logaritmo natural de 5, ¿cuánto es? 1,61 por 5 elevado a la x. Acá tenemos otro ejemplo, la función exponencial dice f de x es igual a 12 elevado a la x, lo mismo, ¿no? Derivada 12 elevado al exponente x por logaritmo natural de 12, y aquí está el resultado. Por acá tenemos la derivación de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? La regla 3.2 dice regla de la cadena para la derivación de la función exponencial en base a. ¿Qué es lo que pasa acá, estudiantes? Si nosotros comparamos aquí, es inmediato acá la derivada. Pero aquí, cuando nos habla regla de la cadena, aquí ya vamos que el exponente, este exponente, será una función, ¿de acuerdo? Es una función. Entonces, la derivada va a ser igual a elevado a g de x por logaritmo natural de a y por, dice, la derivada de esa función g de x. Entonces, aquí tenemos, derivar, dice, f de x es igual 2,8 elevado al exponente 7 por x cubo más 4x. Entonces, aplicando esta regla, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto primero lo copiamos tal y como está, ¿sí? Por logaritmo natural de la base, que es 2,8, y por la derivada de 7 por x cubo más 4x, ahí está, ¿no? Entonces esto se mantiene, acá ingresamos a la calculadora y nos sale 1,03, y aquí derivamos, ¿no? Derivada de 7x cubo, ¿cuánto sería? 21 por x al cuadrado. Derivada de 4x, simplemente 4. Y luego multiplicando, y esto sería nuestra solución, ¿de acuerdo? Eso se aplica en regla de la cadena, ¿ya? Muy bien.
Luego tenemos el 3.3, derivada de la función exponencial de base e. Si la función f de x es igual a e elevado a la x, entonces la derivada se mantiene. Es lo mismo, chicos. Muy bien, y aquí tenemos, ¿qué pasa ahora si e está elevado a una función? Ah, ya, entonces acá se copia lo mismo y por la derivada de esa función que está como exponente, ¿no? ¿Ya? O que está expresado en exponente, ¿no? Entonces por acá, derivar. Por ejemplo, si yo tengo acá, me dicen f de x es igual a e elevado a la x. Me dicen entonces, por favor, la derivada. La derivada de esta función será simplemente e a la x. ¿Ya? E a la x, nada más. Entonces aquí tenemos, miren el ejercicio. Ahí está. Recuerden que todo esto de acá ya es una función. Entonces aquí se copia lo mismo y luego se deriva esto, 5x cuadrado menos 7, la derivada. Entonces aquí se copiamos lo mismo y vamos a derivar esta parte. ¿Y cómo se deriva? De 5x cuadrado, el 2 baja, sería 2 por 5, 10, y a x se quita una unidad, entonces sería x a la 1. Y simplemente sería 10x. ¿Por qué? La derivada de 7, o en este caso de menos 7, va a ser igual a 0. La derivada de toda constante es igual a 0, ¿no? Entonces ahí está y aquí tenemos ya el resultado final. Derivada de la función logarítmica en base a. Ahí está. La función logarítmica, su derivada, 1 sobre x, el argumento por logaritmo natural de la base del logaritmo. ¿Ya? Esa es la regla para derivar la función logarítmica en base a. Y si acá tenemos logaritmo, f de x es igual, dice, logaritmo de x en base 3. Eso está así, así, logaritmo de x en base 3. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es la derivada aquí? La derivada será x1 sobre x por logaritmo natural de 3. Y acá ingresando a la calculadora, estos datos, nos saldría 1 sobre 11 por x. Chicos, o 1, esto de acá, ¿no? Por x. A ver, bien, entonces vamos a continuar. Por acá tenemos 3.5, regla de la cadena para la derivada de la función logarítmica. Entonces, ahí está, miren. Se aplica también aquí el argumento ya viene a ser una función, ¿de acuerdo? Es una función. Entonces, aquí tendríamos su derivada, sería la derivada del argumento de esta función g de x entre g de x sin derivar por el logaritmo natural de a. Y aquí tenemos, miren, la función logarítmica. F de x es igual al logaritmo de 2x más 1 en base 5. Así está expresado, chicos. Vamos por acá a ordenarlo así bonito. De 2x más 1 en base 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La derivada, dice, de esta función. Derivada de 2x más 1. ¿A qué es igual la derivada? Simplemente a 2, que ya lo tenemos ahí. Multiplicado, dice, por g de x. G de x lo tenemos aquí. Por logaritmo natural de a. ¿Cuánto vale la base? 5, o sea, logaritmo natural de 5, ¿no? Y logaritmo natural de 5 dice que es igual a 1,61. Y esto sería el resultado. ¿Ya? Bien, por acá tenemos 3.6, derivada de la función logaritmo neperiano, ¿ya? En base e. ¿A qué es igual f de x igual al logaritmo natural de x? Aquí está, la derivada, que ya explicamos al inicio nada más, chicos. ¿Ya? Esa es la derivada del logaritmo natural. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos ya esto de acá? Logaritmo natural de, y dentro del argumento del logaritmo natural tenemos una función g de x. ¿Cuál es el proceso para resolver? La derivada de esta función f de x va a ser igual a la derivada de g de x
sobre g de x, sin derivar. Y ahí está, miren. Vamos a derivar 5 por x a la cuarta menos 7. La derivada, ¿qué va a ser igual? 4, en este caso ya tendríamos, miren, tendríamos, a ver, 20. Recuerden que el 4 pasa a multiplicar al 5, 20, baja a multiplicar 20 por x elevado al cubo. Y la derivada de menos 7, 0, de toda constante 0. Y ahí está el resultado, ¿no? Derivada g de x sobre g de x sin derivar. Bien, aquí tenemos ya la situación problemática que nos hablaba justamente de un fabricante de discos duros externos Toshiba. Determina que se venderán, dice, X unidades cuando el precio sea. Y aquí también tenemos el precio, chicos, ¿ya? Entonces, por acá, para la parte A, vamos a dar solución. La función ingreso se define como, dice, ¿no? El ingreso ya saben que es el precio de unidad, ¿ya? O precio por unidad, lo que dice acá, por la cantidad de productos vendidos. De esa manera vamos a tener el ingreso. Entonces acá multiplicando esta parte y nos quedaría de esto de acá, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer ya será pues derivar, que lo tenemos acá, ¿no? El ingreso marginal. ¿Cómo encontramos el ingreso marginal? Tendríamos que derivar al ingreso total. Lo derivamos, hacemos todo el proceso y llegamos a esta expresión. Bien, entonces ahí está. Miren, y la parte B de la situación problemática, el ingreso, dice, se obtiene al producir la quinta unidad. O sea, x igual a 4, ¿no? Nos habla de quinta unidad. Entonces, lo que vamos a realizar en el ingreso marginal, reemplazar nada más. Y nos sale 66.73. El ingreso adicional al producir y vender la quinta unidad sería esta cantidad, ¿no? $66.73. ¿No? El ingreso real por producir y vender la quinta unidad, ¿a qué sería igual? Simplemente reemplazarlo, chicos, ¿no? Y el ingreso al producir y vender la quinta unidad sería de $57.83. Bien, por acá tenemos la parte de la referencia bibliográfica, ¿sí? Para complementar justamente el tema mencionado. Por acá dice que hemos aprendido en esta sesión. Pues hemos aprendido la función exponencial, logarítmica y aplicar justamente las derivadas a estas funciones mencionadas, ¿no? ¿Qué estrategias hemos empleado para el desarrollo del tema? Pues la definición y también, aparte de ello, pues ejercicios ya resueltos, explicarlo paso a paso. Muy bien, entonces ahí lo tenemos, ya saben las situaciones, pues aplicar justamente en los negocios, como es el ingreso, el costo, la utilidad marginal. Muchas gracias, estimados estudiantes, y conmigo será hasta otra nueva oportunidad.